Buenas noches, mi nombre es Luz Rubikis Maita. El día de hoy voy a presentar el trabajo que se nos hace. Soy alumna de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú. El presente trabajo es bueno, ¿no? Sobre las teorías filosóficas. Bueno, ¿no? Este trabajo se centra en un caso, es bien específico es un expediente. Mm, es donde el juez otorga una pensión de alimentos a favor de los hijos de la demandante, ¿no? Del demandante en este caso, que sería el señor Juan Carlos Cipián Mendoza, contra su ex conviviente, ¿sí? El presente documento explora el caso desde varias perspectivas filosóficas, em, considerando la influencia del positivo excluyente de Hans Kelsen, el positivo incluyente de Hart, el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli y la crítica del realismo jurídico de Alf Rowe, ¿sí? En primer lugar, se va a examinar la decisión del juez. Esta se alinea bueno, se difiere con las teorías positivas de Kelsen, Hart y Ferrajoli. Estos que abordan la relación entre las normas legales y los valores morales mm, en el proceso judicial, ¿sí? Eh, Un breve resumen acerca del caso es que, bueno, ¿no? El juez otorga una pensión de los hijos a solicitud del demandante, Juan Carlos José Mendoza, contra su exconviviente, ¿no? Em, bueno, el demandante busca una pensión alimenticia para sus dos menores hijos, mientras que la demandada alega que no tiene la responsabilidad de proporcionar debido a las ciertas circunstancias que están, ¿no? Luego se realiza una comparación de la legislación relacionada con alimentos en varios países, ¿no? Bueno, se está realizando la comparación, incluyendo Bolivia, Argentina, España, Brasil, ¿sí? Para poder entender mejor, para que podamos entender mejor el contexto legal de las decisiones judiciales. Este, bueno, ¿no? El señor Juan Carlos Tipián Mendoza presenta la demanda contra su ex conviviente, el cual su objetivo de esta demanda es obtener una pensión alimenticia para sus dos menores hijos, ¿no? Que es una suma solicitada de 700 soles, dividiendo 350 para cada hijo, ¿no? Como son dos menores, ¿sí? El demandante relata al juez que en el pasado formalizaron su relación convivencial, ¿no? A través del matrimonio y adquirieron varios bienes durante su unión, incluyendo una vivienda y tres terrenos agrícolas, ¿no? Sin embargo, según el demandante, esos bienes están a nombre de su esposa, quien alega que debido a su trabajo a menudo está fuera de casa. Entonces, bueno, esta situación se complicó cuando la mujer decidió abandonar el hogar y dejó a sus dos menores hijos bajo la custodia de su padre, ¿no? Y es a partir de ese momento en que el demandante, además de trabajar como chofer, tuvo que hacerse cargo de sus hijos, aunque pagaba a su hermana para que los cuidara en su casa. Muy aparte de eso, la mujer contradecía al demandante, argumentando que los bienes no se habían adquirido con su trabajo, ¿sí? Sino que eran propiedad de sus padres, excepto a una vivienda que habían adquirido con el apoyo de ellos cuando aún estaba soltera, ¿sí? También afirmó que no se dedicaba a la enseñanza y que había abandonado el hogar debido a las humillaciones constantes del demandante, ¿sí? Que sería el señor Juan Carlos Cipián, ¿sí? Mm, bueno, finalmente el juez determina que la demandada debía
determinó que la demandada debía de abandonar el- debía de, o sea, abonar, ¿no? La pensión alimenticia desde 550 a favor de sus hijos, ya que se comprobó que era propietaria de al menos tres propiedades, ya que eh, lo que esto indicaba sus ingresos, ¿no? Aunque no se había demostrado completamente cuánto ganaba la demandada, entonces, bueno, ¿no? Aún así el juez argumentó que esto no la eximía de las responsabilidades de proporcionar una pensión de alimentos a sus hijos. ¿No? Además, se mencionó también que la demandada no había demostrado tener limitaciones físicas o psicológicas que estos le impidieran a cumplir con esta obligación, ¿no? También señaló que a pesar de que la demandada había iniciado un proceso de tenencia de sus hijos y planeaba solicitar la pensión, eh, la suspensión del proceso, ¿no? Esto no la eximía tampoco de la obligación de proporcionar alimentos a los menores mientras se resolvía el caso de la tenencia. ¿Sí? En cuanto a mm, bueno, ¿no? Ese sería el caso y se hace una legislación comparada, ¿no? Que es entre los países de Argentina, que en Argentina la ley del matrimonio y la ley de alimentos son fundamentalmente en los casos de legislación sobre los alimentos, ¿no? Em, son fundamentales, ¿no? También la jurisprudencia en Argentina ha abordado casos relacionados con la fijación de montos de alimentos, la capacidad de las obligaciones de a pagar y las circunstancias que se justifican la modificación de los acuerdos de alimentos, ¿no? En el país, en España, la regulación de los alimentos se encuentra en el Código Civil y otras leyes de la familia. Los casos de legislación comparada en España abordan temas como la determinación de la cuantía de los alimentos, ¿no? La responsabilidad también de los padres hacia los hijos y las modificaciones de los acuerdos de alimentos. En Bolivia, las leyes sobre los alimentos se basan en el Código de las Familias y el proceso familiar. Los casos de legislación comparada en Bolivia generalmente implican cuestiones relacionadas con la determinación de la obligación de alimentos, la cantidad que debe pagarse y las circunstancias en las que se pueden modificar acuerdos de alimentos, ¿no? La jurisprudencia boliviana a menudo se refiere a estándares de vida, a sus ingresos y las necesidades de los niños o cónyuges para tomar una decisión sobre la pensión alimenticia que se vaya a dar. En Panamá, la legislación sobre los alimentos se basa en el código de familia y otras leyes relacionadas con la familia. No, los casos de legislación comparadas en Panamá tratan asuntos como la cuantía de los alimentos, la capacidad de pago y del pago obligado, y las circunstancias que pueden dar en lugar de modificación de los acuerdos de alimentos, ¿no? Bueno, la jurisprudencia en este caso, eh, bueno, en este caso la jurisprudencia bueno, ¿no? En este caso, Hans Enrique Ars Helber presentó un recurso de casación ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? El caso también involucra un divorcio por separación de hecho, ¿no? En el que Hans Enrique Ars Helber demandó a María Luisa Sáenz Bazán de Arce. El demandante buscaba que se declarara el divorcio, ¿no? Y se disolviera el vínculo matrimonial por la causal de separación de hechos, ¿no? Además de solicitar la adjudicación de un inmueble. Sin embargo, el juez de primera instancia como la sala revisora confirmaron la decisión de declarar improcedente la demanda de divorcio. La razón principal era que para esa decisión fue que Hans Enrique Arce Helber no había cumplido con el requisito de procedibilidad de estar al día en el pago de sus obligaciones alimentarias. El demandante argumenta que no tenía una obligación alimentaria, ¿no? Bueno, argumentó, ¿no? Que no tenía una obligación alimentaria establecida judicialmente en el momento de presentar la demanda de divorcio.
ya que la sentencia de alimentos se dictó después, ¿no? El recurso de casación se declaró fundado por la Sala Suprema en parte por una causal de infracción de derecho procesal. No, la Sala Suprema determinó que se había vulnerado el principio de motivación de las resoluciones judiciales, ya que las instancias de mérito no habían considerado adecuadamente el momento en que se debía evaluar, ¿no? Si el demandante estaba al día en sus obligaciones alimentarias, ¿no? Se ordenó que el juez de primera instancia emita una nueva sentencia, ¿sí? Em, bueno, para poder concluir con la exposición, porque es muy corto el tiempo, no es muy corto el tiempo, se puede concluir que la decisión del juez en el caso del expediente del, del, del primer caso, ¿no? Refleja una interacción entre elementos positivistas e incluyentes en la toma de decisiones judiciales, ya que se basa en normas legales escritas como la propiedad de bienes de la demandada, ¿no? Al tiempo que se considera factores extrajurídicos, como la capacidad económica y las necesidades de los hijos, de los menores, ¿no? La jurisprudencia comparada en países como Bolivia, Argentina, España, Brasil, Panamá e Italia demuestra que la determinación de las obligaciones alimentarias se basan en una combinación de normas legales escritas y consideraciones morales, ¿no? Lo que se destaca también es la influencia de teorías ius positivistas, tanto excluyentes como incluyentes en el derecho comparado. La crítica del realismo jurídico representada por Alf Roth resalta la importancia de observar la práctica legal y las decisiones reales de los tribunales para poder comprender plenamente cómo se toman las decisiones legales y cómo se equilibran las normas legales y los factores extrajurídicos en casos como el mencionado, ¿no? En las perspectivas de Hans Kelsen y Hart y Luigi Ferrajoli se entrelazan en análisis del caso, en lo que indica que tanto las normas legales como los principios morales desempeñan un papel en la determinación de las obligaciones alimentarias y en la protección de los derechos fundamentales de los beneficiarios, ¿no? Mm, en- bueno, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias, doctor.